Hola a todas y a todos, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Cadena de Libros, el podcast. Como cada semana estamos aquí platicando, soy María José Cadena y estoy con Mariana Salas Campbell. ¿Cómo estás? Hola, muy contenta de estar iniciando este mes lector, este mes como spooky, que a mí me encanta, ya se sabe, ya se los he contado varias veces, y me encanta empezar con esta lectura porque siento que nos pone muy en mood, ¿no? Tenemos una gran selección para octubre. Oficialmente ya comenzamos con la selección de octubre. Si nos siguen en redes sociales, en @cadena de libros guión bajo en Instagram, ya vieron nuestra selección. Y si por alguna razón no se preocupen, aquí vamos a hablar no solamente de la selección de hoy, o sea, el episodio de hoy, sino de las lecturas que vendrán en la siguiente semana. Y por ello comenzamos con este libro que tengo por acá, El buen mal de Sam Schweblin. Me encanta cómo se dice su apellido, Schweblin. Samantha Schweblin. Este es un libro de relatos que tienen todos una característica muy propia de la autora, que es como esta línea muy poco clara entre lo que es realidad y lo que es mentira. Es un libro de cuentos muy interesante o de relatos porque generalmente son libros que se leen un poco más rápido y yo no sé si a vos te pasó, pero El buen mal tiene como hay algo en la forma en la que está escrito que es una lectura un poco más pausada porque hay que entender muchas cosas, ¿no? Exacto. Mucha gente lo define, este libro de El buen mal, como un poco en el horror, terror, suspenso, más o menos. Yo en lo personal no lo sentí así como tal, pero sí siento que desarrolla como estas relaciones complejas, sobre todo relaciones familiares o relaciones cercanas de los personajes, con un toque de realismo mágico muy interesante, pero ya habrá tiempo para ahorita desmenuzar justo como estos detallitos. Como dice Mariana, son 6 cuentos en el cual, pues, cada personaje no tiene nada que ver uno con otro, entonces eso también te facilita si sienten que es una lectura pesada en un inicio, pueden igual irse con un cuento a la semana, un cuento cada 15 días. Creo que también eso te da la facilidad de poder ir poco a poco en una lectura que vale mucho la pena, porque la pluma de Samantha Schweblin vale la pena leerlo. Realmente es un libro de mucha calidad. Así que gracias, Penguin, por mandarnos, Penguin México, Penguin Random House, que nos envió esto y que aparte es parte de esta selección de Penguin que en el lomo tiene el color, bueno, que hayan decidido poner en el libro, pero aparece el título del libro y el apellido del autor y de la autora, y que cuando empiezas a coleccionar un par, los puedes poner todos juntitos y en tu librero se ven así como con el apellido. Se ve muy bonito, la De verdad. hecho, quienes nos están viendo, ahí estoy señalando justo en el video donde yo tengo como es Sally Rooney, Han Ah, Kang okey. y Fernanda Trías. Y bueno, este de Samantha Schweblin, que además está súper cool porque la parte del apellido de ella tiene como el negro de la portada, pero con estos puntitos propios del diseño. Entonces se ve súper bonito porque es como diferente, ¿no? En los Sí. demás es como con fondo liso. Oye, buena selección tienes en tu librero. Sí, sí, fíjate que varios, o en su O sea, Han mayoría Kang. los han sí, 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 gracias a Penguin que nos ha hecho llegar como esta selección, esta gran selección de libros y que poco a poco han ido formando parte o van formando parte de nuestras lecturas, como lo fue Intermezzo este año. Ahora, bueno, que tomamos como a Samantha Schweblin para abrir este mes de octubre. Y sí, básicamente es una lectura que yo nunca le había tomado esa opción, de ir como a lo mejor un cuento a la semana, un cuento, sí, yo quise hacer, yo me vi muy atascada y quise como leer Muy este libro Capricornia, como, sí, principio a fin. Ajá. como así todo, ¿no? Y yo creo que eso hizo que la lectura fuera un poquito más lenta, porque sí, no pude tener
la velocidad que uso tener con mis lecturas. Pero eso no, ojo, eso no quiere decir que no me haya gustado, que no haya sido disfrutable, sino que bueno, también se agradece encontrar estos libros que como lector, perdón, te hacen hacer la chamba de una manera u otra y te meten un estate quieto con este acelere, ¿no? A veces a mí me pasa que me encuentro acelerada leyendo y yo misma, es como mí misma, ¿qué haces? Esto es para que lo disfrutes porque estás presionada con ello. Claro, hay gente que nos pregunta sobre todo de que cómo le hacen para leer tanto, bueno, compartir aquí en Cadena de Libros semana con semana durante 4 años las lecturas. Creo que, okey, nosotros tenemos un hábito específico que hemos cultivado a través de los años. Quien sea que quiera cultivarlo igual lo puede hacer, pero esto no te hace mejor o peor lector, ¿no? O sea, esto es algo que repetimos mucho y que es como el mantra de Cadena de Libros, o sea, no tienes que echarte 48 libros en el año como lo hacemos aquí en Cadena de Libros, no tienes que leerte un libro a la semana, eso no te va a dar el premio de la mejor lectora del condado, ni te va a dar el premio de la Academia de Cadena de Libros, o sea, ese no es el objetivo, no te vuelve un ser superior ni nada si lees 10, 20, 5 libros al año, pero que los disfrutes realmente, ¿no? O sea, que llene tu alma, tu corazón, lo que estás leyendo y lo que estás compartiendo. Y esto es algo muy bonito porque creo que nos hace pausar, ¿no? Nos hace pausar en encontrar maneras distintas de leer. Este libro yo definiría que tiene un toque de realismo mágico justamente y que invitaría a las y los lectores a no tener que encontrarle sentido a todo lo que estamos leyendo en ese preciso momento. Como que tener esa paciencia que hay que desarrollarla es poder leer algo y permitir que la historia te vaya como es como si hicieras una escultura de, arcilla o una escultura de plastilina. Con el tiempo, pues, al principio que estés no va a tener mucho sentido, pero con el tiempo lo va a tener, ¿no? Una lectura así en el cual vas en un cuento pues quizá algo que no entendiste precisamente en un par de hojas, en un par de páginas, ya va a tomar forma, ¿no? O sea, el cuento va a tener sentido, el cuento va a tomar formita y es ser paciente con ello. Y eso consideraría que igual te ayuda, bueno, hasta el cerebro, ¿no? La neuroplasticidad, o sea, como no leer cosas tan literales, o sea, esto, sobre todo en libros de fantasía, hay como papers académicos sobre cómo te ayuda al cerebro y la neuroplasticidad y poder pensar fuera de la caja, esto es importante como darle chance a tu mente a que juegue un poco con no entender precisamente algo que estamos leyendo y entenderlo más adelante. Justo, y es la chamba de la que les hablaba cuando a lo que me refería con este libro en particular, ¿no? Como tomarte el tiempo de ser paciente con la lectura, y al final lo vas a encontrar, le vas a encontrar sentido, y si no, y todavía te quedas con dudas, la autora hace algo increíble antes de los agradecimientos, y es que justo coloca como una serie de pequeños párrafos donde te dice de dónde viene la inspiración o qué onda con cada uno de estos cuentos, ¿no? Así que ahí como que vas a encontrar algunas respuestas, capaz. ¿Cuál fue tu cuento favorito? Mi cuento favorito, mi cuento preferido, fue uno que se llama William en la ventana, que no fue el que me dio más vértigo, o sea, hay uno que me dio más vértigo que tiene que ver como con maternidad y paternidad y accidentes que suceden. Pero el de William en la ventana me gusta mucho, no sé qué tan como basado en la vida de Samantha Schweblin esté, pero lo hemos comentado aquí, hay muchas autoras y autores o personas que se dedican al ámbito creativo, que se van como residencias a diferentes partes del mundo a vivir un par de meses, un par de semanas, pueden vivir en casas o pueden vivir como en dormitorios universitarios, así tal cual, y son personas de todo todos países, todos contextos, todas edades, ¿no? O sea, hay gente súper joven, hay gente que tiene pues, en sus 30, 40, hay gente mayor viviendo ahí y se crea como esta comunidad creativa que puedes convivir o no convivir, ¿no? Pero cada Sí. quien está como enfocado en eso y si estás haciendo investigación. Y en este caso, la protagonista está viviendo en una ciudad asiática em, gigantesca, en una ciudad de China enorme,
súper vibrante y está como escribiendo este tiempo y habla de lo difícil que es, por ejemplo, tener familia del otro lado del mundo y estar como, pues, hablando a deshoras y como que estas dinámicas familiares y cuando hay temas de salud, etcétera. Y se topa con como una experiencia que vive una señora que no es que sea la persona más cercana de ella, pero, pues, es Ujú. una señora con la que tiene como varios intercambios en esta residencia, ¿no? Me gustó mucho cómo está construida la historia, me gustó mucho como este twist de como suspenso, magia, no sabes qué es real, no sabes qué es mentira, no sabes qué realmente está pasando o es parte de la imaginación de la protagonista o de las personas que están ahí. Y otra cosa que me hizo como dudar así en un universo paralelo, me dieron muchísimas ganas de viajar a la ciudad en donde está, o sea, de Asia, y me quedé así como, si en otra historia de mi vida, en un universo alterno, me dedicara a ser escritora, ¿cómo vivir esas experiencias? De Ay, qué irme, deli, debe ser no sé, deli. 2 meses a Seúl y, pues, al final es un tipo de vida muy distinta, ¿no? Y como que me hizo pensar así como, ¿y si hubiera tomado ese camino? ¿Y si lo hiciera? O si en algún momento, no sé, en 20 15 años lo hiciera. O sea, como que hablaba de los personajes que se reúnen a festejar el cumpleaños de alguien, y es como nadie tiene ni siquiera como un departamento, ¿no? O sea, se reúnen como alrededor de la cama y son como estas interacciones que ya eres más adulto, no eres un estudiante, pues, pero se me hace muy interesante, o sea, como que detonó ese cuestionamiento en mí, como, ¿qué hubiera sido mi vida si hubiera, tomado ese camino? Siento que está padre que te hagan Y pensar. fíjate que justo la autora te contesta y dice por acá que William en la ventana sí sucedió. Quizás el cuento más autobiográfico que he escrito y quizá también por eso es mejor no decir nada más. Me encanta, Entonces, me encanta, amo que haga me eso, porque encanta. además te quedas como, ¿cómo? Y entonces es Pero, que, ¿qué sucedió? O sea, ¿pero qué sucedió? qué partes son real y qué partes no? Eso me encanta cuando una Sí, autora te deja como cuestionándote a ti mismo, o bueno, y en este caso que afortunadamente nos tenemos para compartirnos como estas cosas, me parece muy, muy interesante. A mí me gustó mucho uno que habla de una mujer que va a un salón de belleza y al principio no, justo, eso fue lo que me gustó, al principio no entiendes por qué, y ya luego como que se devela que tienen una historia que viene desde que esta chica que corta pelo era una adolescente y las vacaciones con su hermana y cómo les causa mucha curiosidad toparse con esta mujer que tiene casa, pero tiene como, es como si fuera un poco indigente, también tiene problemas de alcoholismo, obviamente también hay temas de salud mental y como unas niñas ven esta enfermedad y cómo esta mujer ya siendo una profesional o con su oficio, pues obviamente como que sigue teniendo contacto con esta persona. Y a mí también me dio mucha ansiedad uno que habla sobre un descuido como, sí, pues no, es ya un sé cuál. accidente básicamente, ¿no? Como con juguetes y me dio mucha ansiedad como los juguetes con los que juegan los niños. eh, O sea, me hizo pensar sí. mucho, a ver, una experiencia personal que afortunadamente, pues, no terminó en una tragedia, ¿no? Pero cuando yo tenía 18 porque ya iba en mi último año de prepa y yo nos llevaba a la escuela, o sea, una de mis mejores amigas, que era mi vecina, venía en la mañana conmigo y llevaba. Entonces, siempre éramos como los 3, ¿no? Manejando, y lo peor es que si yo me tardaba, entonces todos llegábamos tarde a la escuela, y lo siento porque les hice pasar mucho estrés. Em, pero en una de esas, mi hermano y yo salíamos a diferentes horas, pero parte de las responsabilidades en la cual me permitían como poder llevarme coche era que yo tenía que pasar por mi hermano, ¿no? O sea, aunque saliéramos a deshoras, no importa, yo tenía que estar a cierta hora para recogerlo, sea la hora en la que salía, o sea, la hora que salía de su práctica del fútbol o algo, ¿no? O sea, era como parte de las responsabilidades que me habían dado en ese momento que tenía que cumplir. Entonces, en ese sentido, paso por mi hermano y veo que traía unos imanes jugando y los estaba jugando en la lengua.
y se los ponía como si fuera un piercing, ¿no? Y eran como estos balines. Lo veo y me asustó y le digo: "Santiago, no te lo o sea, no juegues con eso porque si te los comes te puede causar un daño adentro, o sea, es muy peligroso, incluso un imán, si te lo comes, puede llegar a perforarte el estómago". Y cuando digo eso, mi hermano se pone blanco y me dice: "No me digas esto, ya me comí 2". Y yo Ay, no podía abrir, ¿qué? así, y obviamente yo me asusté y le dije: "A ver, Santi, o sea, de que vamos, o sea, vamos a comer y ahorita le pregunto a mi mamá, o sea, ¿qué hacemos, no?". Entonces llegamos a la casa y comemos. Mi mamá estaba trabajando y mi papá estaba fuera del país trabajando igual. Entonces, pues, como que estábamos un poco como esperando a ver qué, y a la media hora mi hermano se empieza a sentir mal. O sea, se empieza a sentir muy, muy mal, le empieza a doler mucho el estómago, y yo me asusto y le marco a mi mamá. Mi mamá obviamente sale de la oficina, llega a mi casa y es como: "Esto pasó, vámonos al hospital a urgencias a que lo chequen, le hagan radiografías, o sea, veamos todo", ¿no? Nos vamos al hospital y sí, o sea, le afortunadamente no le perforó el estómago, pero se le pegó en el, ¿cómo se llama lo que te quitan? ¿El apéndice? El apéndice. ¿Qué? Ujú. No voy a dar los detalles así como médicos de todo, porque fue hace, híjole, 14 años casi, eh, pero entonces tenían que quitarle el apéndice. Y total, o sea, fue intervenido en ese momento, le quitaron el apéndice, le quitaron los balines, y lo peor de todo es que mi hermano, o sea, ya que estaba en recuperación, afortunadamente, todo bien, mi papá apenas estaba llegando al lugar en donde estaba viajando. Entonces, cuando mi papá llegó al lugar, o sea, tuvo que contestar el teléfono y saber toda esta letanía que habíamos pasado mi mamá y yo con mi hermano horas antes, porque él estaba desconectado en un vuelo muy largo que había tenido que ir de trabajo, y nunca se me va a olvidar. Entonces, cuando leí este cuento fue como, Sí. qué ansiedad, o sea, nunca se me va a olvidar cuando mi hermano se comió 2 imanes, que creo que te quiten el apéndice es como lo menor que te puede pasar con eso. Sí, Y qué como fuerte que te haya pasado algo similar con a lo de ese cuento, porque sí está heavy, o sea, es y muy la angustiante. y la ansiedad de que tener que reaccionar en ese momento y de qué va a pasar, o sea, como que cuando eres niño haces cosas que quizá, pues, no mides, ¿no? O sea, Mel, no me digas eso, que yo ya me he comido. no me digas eso, ya me comí 2 y así. Y aparte, Y el todo miedo el que yo que sentí en ese momento fue como, claro. ¿qué hago? O sea, yo no soy el adulto en esta situación, o sea, tengo 18 años y puedo manejarte, Sí. pero no puedo tomar decisiones. Tal cual, o sea, llegamos, estábamos comiendo, mi hermano se empezó Qué a sentir muy fuerte. mal y yo fue como, no, en este momento le marco a mi mamá y mi mamá llegó volada, obviamente preocupadísima, o sea, pobre mi hermano, porque mi mamá también lo estaba regañando del susto, Claro, obviamente, claro. de es que en qué momento hiciste esto. Y O Santiago, sea, no sé, solo sé mi que me hermano siento lloraba, mal. sí. Pero también asustadas, ¿no? O sea, porque, bueno, Sí, sobre todo mi claro. mamá, digo, yo también, pero mi mamá, pues, su hijo fue como que le hagan radiografías y así, tal cual, en las radiografías se veía ahí los pinches imanes. Ay, no, 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 tengan mucho cuidado. A mí me dio mucha ansiedad esa historia que mencionas. Y sí, tengan cuidado, y creo que algo básico es como reaccionar en el momento, ¿no? O sea, Sí, no dejarlo justo. pasar. Justo lo Ujú, que pasa con este cuento es un poco eso, ¿no? Que no hay una reacción rápida, pasa un poco el tiempo y este transicionar del tiempo, pues, no ayuda a la historia de este niño, ¿no? Porque además como es como una cosa muy fea que le pasa a un niño. ujú. Eso me da mucha ansiedad cuando hay como cuentos donde hay o historias o novelas o lo que sea, donde sucede algo con niños, a mí como que, ay, me da como un Lo estrés que extra. Lo que me pasó con Claudia Piñero, con Una pequeña Ah, sí, felicidad. O sea, sí. me dio mucho vértigo, pero
o sea, entiendo que son libros muy distintos, me dio más miedo el de Una pequeña felicidad que este, Además lo viviste, ¿sabes? O sea, como y lo que viví. Sí, exacto, qué loco, qué loco. pero está Ven, es que maravilloso. eso es lo chido de los libros, ¿no? O sea, como hoy conocimos una historia de María José y su hermano hace años, Ajá. este, y es un pedacito de ti, una experiencia que no, pues uno no se imagina y no es que la estés contando como todo el tiempo. Eso es lo que, ay, suena súper ñoña y todo, pero es lo que me encanta de leer, por eso conoces a la gente muchísimo más a fondo, ¿no? Porque como compartes tantas cosas, Sí, 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 es cómo bien botan interesante. cosas de los demás, las lecturas, y leer en comunidad es la maravilla. Y tenemos, además de este libro del Buen Mal de Samantha Schweblin, tenemos grandes selecciones para este mes. ¿Puedes creer que nos quedan Ay, 8 no, libros en no en digas, el 2025? O sea, se me no hace, la digas. verdad, poquísimos y se me hace que se ha pasado muy rápido. No digas. Sí, justamente hablando de lo que viene para este mes, estaba abriendo aquí nuestro arte para que no se me fuera absolutamente ningún título ni ningún autor. Bueno, esta semana estamos, como les estamos platicando, del Buen Mal de Samantha Schweblin. La próxima semana vamos con un libro elegido en comunidad. Este libro fue puesto sobre la mesa en nuestro grupo de WhatsApp. Si se quieren sumar, envíennos un DM, @cadena de libros _bajo en este club de lectura que nunca termina, todos los días platicando sobre libros, amamos. Y Monse nos platicó sobre Las Perfecciones de Gracias, Monse. Vincenzo Latrónico. Este, y es un libro muy interesante, muy cotidiano. Y la próxima semana yo creo que vamos a tener una plática bien a gusto con varias cositas de las que habla este libro. Es tan cotidiano que es lo deli, que sí encuentras como varias, te hace clic en varias partes. Luego vamos otra vez a Argentina con Las cosas que perdimos en el fuego de Mariana Enríquez, relatos bien para esta, bien para este mes que es como bien dark Mariana Enríquez, pero es un mes Swiftie, entonces es como muy Mariana Enríquez. Y aparte, Florence and the Machine también tiene nuevo álbum próximamente. Exacto. Siento Y que está cerramos perfecto con, para leerlo con Mariana Enríquez. sí, súper sí, sí. Y cerramos el mes con Este anhelo no es mío, este libro que les hemos estado di y di, se les ha estado di y di de este libro sobre maternidad, porque básicamente va más allá de si tú quieres o no quieres ser mamá. Es un libro que habla sobre el proceso de maternidad y esta elección que las mujeres, pues biológicamente tenemos que hacer en algún punto de nuestra existencia. Claro, claro, y Así son que como bueno. cuestionamientos bien interesantes que surgen con este. La verdad es que está buenísima nuestra selección. Me encanta. Todavía no tenemos definido noviembre. Yo sé que vamos empezando el mes, pero ya nos quedan poquitos. Entonces, algo muy importante es que si tienen algún libro que les gustaría ver en este año en Cadena de Libros, nos pueden escribir para que, o sea, realmente hacemos estas listas en comunidad. O sea, muchas de las opciones que metemos son cosas que nos han llegado de nuestra propia comunidad. Justo, y fíjate que hablando de estas recomendaciones, justo Pam, que trajo a nosotros El Instinto en su momento, también nos habló de un libro de Pilar Quintana, creo que es el de los abismos. Entonces, a lo mejor ese puede entrar en noviembre, es un libro que no hemos explorado ninguna de nosotras dos, pero puede ser un buen ejercicio para la última selección del año. Y bueno, obviamente quedan estos libros de octubre, los 4 de noviembre y el de cuáles fueron nuestros libros favoritos del año. Va a estar Va bueno. a estar bueno. Viene Phil Guadalajara también en nuestro viaje de libros y amigas. Como les contábamos el episodio pasado, que sucedió hace 2 días, básicamente por el que les debíamos de caso. Tenemos este viaje para la Feria del Libro de Guadalajara. Es un viaje de libros y amigas, transporte privado, hospedaje frente a la Expo Guadalajara, staff con nosotras todo el tiempo por si lo que necesitemos, cenas temáticas, clubes de lectura con autor, brunch, actividades, turismo, en fin. Todo eso alojado en un viaje donde vamos a estar
todas juntas, donde vamos a poder platicar sobre el libro, recorrer la fila entre amigas, que es delicioso recorrer la fila con gente que también ama la lectura, porque lo haces a otro ritmo, viendo, entendiendo, abriendo los libros, viendo portadas. Estás con gente que está en el mismo mood que tú y eso hace invaluable la experiencia. Si se quieren sumar, escríbanos también @cadena de libros guión bajo para compartirles como todo el itinerario, costos, ustedes pueden armar su propio plan de pagos, en fin. La idea es que puedan vivir esta experiencia lectora y que también tiene merch, por cierto. Claro, y que estamos aliados con una agencia que se llama 3Z, con quien nos aliamos también el año pasado, que fue un éxito, nuestro viaje de libros de amigas a la FIL Guadalajara. Entonces, están con personas serias, Mariana y yo, de Cadena de Libros, y con 3Z, una empresa dedicada a esto. Entonces, esto nos da confianza, ¿no? O sea, como que lo que más queremos generar es esta confianza en que ir a la FIL Guadalajara es una experiencia de por sí maravillosa, pero puede llegar a ser muy abrumadora si vas tú sola o vas tú con tu amiga, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo es facilitar toda la experiencia para que ustedes solamente se dediquen a disfrutar. El resto de las cosas van a estar súper consentidas, van a estar en uno de los hoteles sede cruzando a la Expo Guadalajara, van a estar con transportación privada, van a tener cenas temáticas y tours también culturales en Guadalajara, que vale la pena porque es una ciudad bellísima, que tiene mucho que hacer. Vamos a hacer cosas diferentes al año pasado. El año pasado visitaron Tlaquepaque y en esta ocasión visitaremos otro tipo de lugares, que son culturales de lo que es Guadalajara y obviamente la experiencia de la FIL con accesos a editoriales y a sorpresitas que estamos preparando para todas ustedes. Es correcto. Todavía hay espacios para poquitos, pero hay para el club de Perrea una Revolución que tenemos el 15 de este mes. Es el club de octubre y es el penúltimo club del año. Así de rápido se fue esto, es el penúltimo, en noviembre pronto les contaremos cuál es la selección de noviembre. Ojalá puedan sumarse en noviembre, todas las personas que han estado y las que no se han animado y quieren hacerlo, en este último club que ya les contaremos de qué va. Pero por lo pronto, nos vemos la próxima semana para hablar de este libro de Vincenzo Latrónico, El de las perfecciones, y pues, muchas gracias por estar. Gracias, chao.